Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? En esta oportunidad vamos a comenzar a ver nuestras primeras funciones en Excel. Acá tenemos una planilla de personas. En este caso tenemos el nombre de la persona, el sexo de la persona, la edad, la cantidad de hijos, si es contratado o si es nombrado, y aquí el sueldo de las personas. Entonces lo primero que nos preguntan es cuántos trabajadores tenemos. Hay varias formas para hallar la cantidad de trabajadores. Por ejemplo, yo podría seleccionar este rango y en la parte de acá abajo me dice, hay un recuento que me dice que son 15 celdas con valor las que yo he seleccionado. Y por lo tanto podríamos decir que son 15 trabajadores. Pero usando funciones, lo voy a hacer, por ejemplo, usando dos tipos de funciones. La función contar y la función contará. La función contará es una función que te permite contar celdas que sean diferentes de vacío. Es decir, no le importa si son valores numéricos o si son valores tipo alfanuméricos o si es texto. Esta función va a contar las celdas siempre y cuando sean diferentes a vacío. Entonces, por ejemplo, yo podría aplicar aquí contará, la función contará, marcamos este bloque y me dice que son 15 trabajadores. Con la función fórmula texto yo puedo ir viendo qué función estoy usando en qué celda. Y de esta manera me voy a ayudar. Pero si yo, por ejemplo, hubiese intentado usar la función contar y marcaba este bloque, acá tenemos un detalle. Miren, me devuelve 0. ¿Por qué? Porque la función contar solamente me cuenta valores numéricos. Pero en ese caso, entonces, yo pude haber marcado, por ejemplo, los sueldos. Si contamos los sueldos, que son valores numéricos, entonces podría obtener la misma cantidad. O de repente, si hubiésemos contado la cantidad de hijos, miren, la cantidad de hijos, acá está, también al ser valores numéricos, me devolvía la misma cantidad. Entonces, si nosotros quisiéramos contar una cantidad de valores, va a depender si esos valores son numéricos o no, para que podamos emplear una función u otra. Tenemos que tener ese pequeño detalle siempre presente. Ahora nos preguntan, por ejemplo, cuál sería el trabajador de mayor edad. En ese caso, lo que vamos a usar es la función max de máximo. Miren, acá está. Esta es la función. Marcamos el bloque, cerramos el paréntesis y en este caso nos dice que el trabajador de mayor edad tiene 50 años. Miren, de esta manera estoy viendo qué función tengo en esta celda. Recuerden que la función fórmula texto me permite ver el contenido de una celda con respecto a qué función existe ahí. Ahora lo que me preguntan, por ejemplo, es cuál es el trabajador que tiene o cuál es la edad del menor trabajador, del trabajador más joven. En este caso, entonces aplicamos la función min. La función min me devuelve el menor valor de un rango, del rango que ustedes seleccionen. Pero este rango, por supuesto, tiene que contener valores numéricos. ¿Qué hubiese pasado, por ejemplo, si yo elijo la función min y marco los nombres de las personas? ¿Qué me devolvería esto? Me devuelve 0 porque no interpreta, no sabe cómo resolver ese caso, ya que lo que yo he marcado son nombres, texto. Entonces eso estaría mal. Ahora miren, yo en este caso voy a editar esta función. Esta función está haciendo referencia a este rango. Si yo quiero cambiar el rango, podría borrar y hacerlo de nuevo, o simplemente me coloco por aquí y muevo el rango hacia el lugar donde me conviene o donde queremos que esté. ¿De acuerdo? Entonces aquí aplicamos la función min para hallar el mínimo valor. Listo, y aparece en este caso 20. Muy bien. Ahora, por ejemplo, nos interesa conocer el promedio de hijos que tienen estos trabajadores. Entonces voy a usar una función que se llama la función promedio. Ponemos igual, buscamos la función promedio, acá está, miren. Y ahora voy a marcar el rango de los valores donde quiero aplicar el promedio. Si deseo, cierro paréntesis, o si no, no hace falta. Excel también, cuando la función es muy simple, cierra los paréntesis por nosotros. En este caso, lo va a reconocer automáticamente y lo va a hacer por nosotros. Miren, este sería el promedio de hijos de los trabajadores, casi 2. Veamos la función promedio. De la misma forma me piden hallar el promedio de sueldos. Entonces, usando la función promedio, yo podría hallar, miren, ese promedio. Y marcaría todos los sueldos y listo. 3.312. Otra forma de comprobar o de hallar el promedio, como ustedes comprenderán, es sumando todos estos valores y dividiéndolo entre la cantidad de valores que tiene ese rango. Entonces, como ya conocemos la función contar, yo podría aplicar acá la función contar, marco este bloque
¿de acuerdo? Y cierro paréntesis y veamos qué ocurre. Y también tengo el mismo promedio. Entonces, para hallar un promedio, definitivamente es más fácil usar la función promedio, pero si ustedes tuvieran que hacerlo a mano, ya saben que pueden usar, por ejemplo, la función contar o la función contará para que tengan el número de valores a aplicar en el promedio. Nos piden ahora hallar la cantidad de hombres. Y aquí nos vamos a adelantar un poquito para poder tener una función que va a hallar un valor en función de una variable, de una condición, de un criterio. Yo debería ser capaz de contar en una columna la cantidad de valores que cumplen cierta condición. Por ejemplo, yo voy a contar aquí en esta columna aquellos valores que sean iguales a h. Si nosotros contamos los valores que son iguales a h, luego por diferencia, supongamos que sale 10 por ejemplo, por diferencia yo puedo saber que la cantidad de mujeres va a ser igual a 15 menos este valor, y acá tendríamos la cantidad de mujeres. Entonces lo que vamos a averiguar es cómo hallamos la cantidad de hombres. Y eso lo haríamos usando la función contar, pero con una condicionante. Una condición que me permita saber cuál es la cantidad dependiendo de un criterio. Entonces miren, aplicamos contar.si, ¿de acuerdo? Acá tenemos un rango. Bien, elijo el rango donde quiero contar y ahora viene el criterio. Y en el criterio voy a colocar entre comillas h, porque eso es justamente lo que quiero encontrar. ¿Cuántas h's hay en este rango? Y me está diciendo que son 9. Entonces si yo aplico una resta directa, 15 menos este valor, ya tengo la cantidad de mujeres. Y si nosotros sumamos aquí, efectivamente vamos a encontrar la cantidad de mujeres que hay en este rango. Y esa cantidad va a ser igual a 6. Bien, continuamos aquí. Ahora me piden hallar la cantidad de nombrados. Entonces, de la misma forma, voy a aplicar estas fórmulas que ya habíamos aplicado antes aquí abajo. Entonces ponemos igual, contar.si, marcamos este rango y entre comillas voy a colocar la variable que quiero contar, que sería nombrado. Miren, ponemos nombrado, cerramos paréntesis y en este caso tenemos 8 nombrados. Por lo tanto significa que la cantidad de contratados sería igual a 15 menos 8 y ya tengo la cantidad de contratados. Aplicamos la función fórmula texto para saber qué colocamos aquí y acá tenemos ese pequeño detalle. Muy bien, entonces con estas funciones básicas hemos podido cubrir la cantidad de respuestas que teníamos aquí. Existen otras funciones más, pero que van a ser parte de otros videos. Eso sería todo por hoy y continuamos en los siguientes videos. Muchas gracias.